Estamos de regreso en Primer Plano y en este caso con nuestra columnista invitada, la magíster Priscila Portillo Mongeli, con quien vamos a hablar acerca de la voz y el uso del barbijo. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Encantada nuevamente de estar aquí. Bueno, Priscila, en esta oportunidad vamos a seguir hablando de este tema. ¿Qué está pasando con la comunicación, la voz, teniendo en cuenta el barbijo? Bien, bueno, estamos todos nos conscientes para poder hablar. Eso, estamos conscientes de que esta nueva realidad que estamos viviendo, esta pandemia, ha traído algunas cosas y algunas modificaciones en la vida diaria. Una de ellas, el uso del barbijo, que claramente es una herramienta que ha sido reconocida mundialmente, que disminuye la posibilidad de contagio, o sea que es necesario que nosotros hoy, al menos, por lo menos en este momento que estamos viviendo, sigamos utilizando el barbijo. Esto trae, además, algunas consecuencias para la salud, ¿sí? Tenemos que tener en claro que es una herramienta de prevención, que debemos usarlo, pero que trae ciertas consecuencias a nivel de la comunicación. Sabemos que la comunicación es algo que nosotros necesitamos para vivir en el entorno, ¿sí? Y que se ve interferida por el uso de una tela que va delante de nuestro rostro, ¿sí? Estas consecuencias tienen que ver, por un lado, con algunas consecuencias respiratorias, ¿sí? Nos cuesta respirar, muchas personas sienten dolores de cabeza, mucha fatiga, ¿sí? Por otro lado, hay efectos que tienen que ver con lo acústico. Normalmente nosotros sentimos que hablamos más bajo, que las personas no nos escuchan, pero además las personas nos escuchan menos. Esto ocurre porque el material del barbijo funciona como un filtro para la voz y claramente hace que las personas o escuchen menos nuestra voz o no entiendan muy bien lo que nosotros estamos diciendo, ¿sí? Y por otro lado, otra de las interferencias tiene que ver con la interferencia relacionada a la expresividad, a la gestualidad, ¿sí? Que sirve tanto para la comunicación, es una herramienta muy importante en la comunicación, ¿sí? Y esto trae ciertas consecuencias a nivel vocal, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. La gran estrella de todo este punto es la fatiga en nuestras cuerdas vocales, ¿sí? Nosotros nos esforzamos por hablar más fuerte, ¿sí? Y en realidad tenemos que pensar que cuando nosotros esforzamos más nuestra voz, se produce una fatiga, ¿sí? Y esta fatiga a la larga puede llevar a ciertos daños en nuestra salud, particularmente en nuestras cuerdas vocales. A partir de ese esfuerzo extra que uno hace, ¿se pueden dañar las cuerdas vocales? Bien, en el mundo se están realizando en este momento muchos estudios para saber el impacto real del uso del barbijo relacionado al daño en las cuerdas vocales. Es una realidad que en todos los servicios de atención otorrinolaringológica y foniátrica en el país y en el mundo han sido reportados aumentos en el número de consultas, ¿sí? Relacionadas al uso continuo del barbijo que nos sucede a todos, porque esto no es algo condicionado solo a un grupo de personas, ¿sí? Nos sucede a todos porque salimos de nuestra casa a trabajar con el barbijo, circulamos con el barbijo, volvemos a casa desesperados por sacarnos el barbijo porque esto nos agota, ¿sí? Esto trae mayor número de consultas y este número de consultas tiene que ver con el cansancio relacionado al uso del barbijo. ¿Cuánto impacto tiene esto en la salud? Lo vamos a saber de acá a un tiempo, porque en realidad todos los estudios que se están realizando indican que hay un aumento de consultas, pero son resultados preliminares. Doctora, ¿existe una práctica en la comunicación para después del uso del barbijo? En realidad tenemos que pensar que durante el uso del barbijo, que es la mayor parte del día, nosotros tenemos que tener en cuenta algunos elementos. En primer lugar, y siempre digo, el mejor remedio para nuestra voz es el agua, ¿sí? Tomar mucha agua, estar hidratados constantemente, porque además esto impide la respiración normal, ¿sí? Y esto hace que nuestras cuerdas vocales se deshidraten. Entonces, la hidratación, por un lado. Por otro lado, tratar de mantener una buena respiración desde la base de los pulmones. Nosotros los fonoaudiólogos somos quienes
quienes tratamos de ayudar con la técnica vocal a nuestros pacientes. Nosotros tampoco estábamos preparados para esta pandemia y hemos tenido que adaptarse a estas herramientas y poder tomar algunas cosas de la vida diaria para poder dar respuestas a nuestros pacientes. Entonces, lograr una buena respiración y una buena coordinación fonorrespiratoria, ¿sí? De la respiración con el habla. Pero además, como elementos muy importantes a tener en cuenta, es necesario que nosotros no aumentemos el volumen de nuestra voz cuando vamos a hablar. Por más de que nosotros pensemos que los demás no nos escuchan, tratar de no elevar el volumen de la voz porque es el principal factor que va a causar fatiga, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos suplementar o qué es lo que podemos hacer mejor? Lo que sugieren todos los expertos, y esto funciona muy bien en la práctica diaria, es mejorar la articulación. Diríamos, exagerar un poquito más la articulación del lenguaje, que si nosotros nos miráramos al espejo cómo hablamos con el barbijo sería un poco gracioso, ¿sí? Pero la idea es esa, mejorando la articulación y haciendo más precisa y un poquito más exagerada, logramos que el mensaje se transmita de manera más eficiente. ¿Cuáles son los síntomas para darnos cuenta de que esto puede estar afectándonos? El primer síntoma es que yo me levante con mi voz de una manera y a lo largo del día mi voz comience a cambiar, ¿sí? No importa cómo, no es necesario que yo me quede absolutamente sin voz para decir que mi voz cambió, ¿sí? Mi voz está más apagada al mediodía. Hablé toda la mañana y al mediodía ya no quiero ni contestar el teléfono porque me duele, dicen algunos pacientes, o siento mucha tensión a nivel del cuello. Estos son claros indicadores de que hay una fatiga que está comenzando a gestarse, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta, y esto ya lo hemos dicho la vez pasada cuando vine, cuando nosotros tenemos cambios en nuestra voz que persisten por más de 2 semanas, es importante consultar, ¿sí? Consultar al otorrino para saber si hay algo que está mal, porque puede que no sea algo orgánico, que algo simplemente funcional nos esté afectando, y es mejor prevenir que curar. Doctora, para la próxima vez le voy a preguntar qué impacto tuvo en los niños. Bueno, con todo gusto vamos a preparar entonces esta temática, que también nuestros niños que están todo el tiempo con los barbijos y usando su voz de manera muy intensa. No, y aquellos que tienen problemas, que no se saben expresar, ¿cómo lo han manejado? Bueno, vamos a hablar entonces de los niños. Muchas gracias por venir. A ustedes. De esta forma estuvimos con la magíster Priscila Portillo Mongeli. Hacemos una nueva pausa en Primer Plano, ya volvemos.